Farmersville, Texas, es la personificación de la América rural. En otro tiempo fue conocida por su ingente producción de cebollas. Es un lugar donde los valores tradicionales siguen vigentes. Aún hay personas por aquí que te dicen, nosotros no echamos el cerrojo, estamos en Farmersville. Raquel Toleson, de 20 años de edad, nació y creció aquí. Y también aquí es donde decidió criar a su hija Avery, de solo 6 meses. Era una persona feliz. Tenía los problemas típicos de cualquier otro joven de su edad, pero era una madre excepcional. Estaba muy entregada a su bebé. Raquel sufrió un proceso de divorcio nada agradable y vivía solas con su hija cerca del centro del pueblo. A eso de las 7:30 de la mañana, en un cálido día primaveral de 2004, la madre de Raquel pasó a visitarla. Dentro, encontró a Avery sola en la cama. Sin embargo, vio que Raquel no estaba en casa. Empecé a llamarla Raquel, pero no contestaba. Decidí mirar en los armarios, debajo de la cama, pero no estaba allí. Había indicios de que algo había ocurrido. La cama había sido desplazada, el cabecero estaba inclinado hacia adelante y la mesita de noche separada de la pared. Sin embargo, el bolso y el coche de Raquel seguían allí. En el suelo de la cocina había una posible pista. Se trataba de la solicitud de divorcio de Raquel, y sobre ella la huella de un zapato, como si alguien la hubiera pisado al salir. Eso indicaba que alguien más que Raquel estuvo en la casa la noche de su desaparición. La madre de Raquel llamó a su ex yerno Andrew Toleson para ponerle al corriente de la situación. Le dije, Andrew, no encuentro a Raquel, no la veo por ninguna parte. Me contestó que en ese momento no podía abandonar su trabajo. La policía interrogó a todos los habitantes del pueblo que pudo y organizó una partida de búsqueda por todos los campos y pastizales posibles. La búsqueda fue intensa. La reacción fue inmediata en toda la zona. En quads, en coches todoterreno, a caballo, a pie. Fue una respuesta masiva. Durante 5 días, la búsqueda continuó sin encontrar rastro alguno de Raquel. Honestamente, creo que había mucha gente que no conocía muy bien a Raquel. Por eso pensaron, habrá decidido desaparecer voluntariamente. Yo la conocía bien. Jamás se le ocurriría abandonar a Avery. No la dejaría sola ni un segundo. Vamos, que ella era la razón de su existencia. La quería a raudales. Entonces, un hombre que paseaba por el campo a unos 15 kilómetros de la casa de Raquel descubrió los restos carbonizados de una joven. Una comparación dental confirmó que la víctima era Raquel Toleson. A unos 150 metros de donde hallaron el cuerpo había una hondonada, un descampado con trozos de tronco de árbol. Encontraron lo que parecían ser restos de una hoguera. Yo había pasado muchas horas junto a su madre. Ese día tuve que regresar e informarle de que habíamos encontrado el cadáver, pero que ella no podía verlo, no podía realizar la identificación de su hija, no podía abrazarla ni despedirse de ella. Fue muy duro. No sé, se me paró el corazón. Simplemente no podía creerlo. Necesitaba una confirmación. No sé, no sabría qué más decir. Las investigaciones fueron difíciles. El asesino había quemado el cadáver de Raquel para eliminar las posibles pistas. Pero la policía sabía por dónde empezar, interrogando a su ex marido, Andrew Toleson. Ciertas personas cometen actos que no deberían cometer y que nos provocan aflicción. La mayor parte de los habitantes de Farmersville, Texas, acudieron al funeral de Raquel Toleson celebrado en la iglesia baptista del pueblo. Fue difícil para ellos comprender cómo pudo ser raptada Raquel en su propia casa, en mitad de la noche, y que nadie se enterara. No había forasteros en Farmersville. Su casa estaba a 3 manzanas del cuartel de la policía y a 2 de la plaza del pueblo. No creo que los agentes tampoco pensaran que el criminal fuera un desconocido. Sin duda todos intuían que ella le conocería y que éste la raptó. Se conocerían entre sí. Por regla general y tratándose de una aldea, tenía que ser alguien perteneciente a su entorno social. No quiero decir que fuera un amigo íntimo, pero sí alguien que conociera a la víctima.
La autopsia reveló que Raquel había sido violada, apuñalada, y que su muerte había sido producida por estrangulamiento. Yo estaba horrorizada, pues además de madre soy también abuela. El hecho de que una persona le pueda hacer eso a otro ser humano me parece horripilante. Las circunstancias de este caso fueron horrendas. Se trataba de una joven madre, una víctima completamente inocente, que fue raptada en mitad de la noche, brutalmente violada, estrangulada hasta morir y apuñalada. Y encima su cuerpo fue llevado a un lugar apartado y arrojado como si fuera un desperdicio. Para los investigadores, la única persona con un móvil posible era de quien se había separado, Andrew. Principalmente porque él no quería el divorcio. Raquel maduró mucho más rápido que Andrew durante el tiempo en el que vivieron juntos. Andrew, para allá. Creo que la relación abocó al fracaso y que Raquel fue consciente, o bien intuyó, según mi parecer, que así no iban a ninguna parte y que por tanto era el momento de abandonar el nido. Andrew dispuso de una coartada para la noche del asesinato de Raquel. Declaró que estuvo en una fiesta con sus amigos. Uno de ellos luego le llevó en coche a su casa y también dijo que no volvió a salir de ella hasta la mañana siguiente para dirigirse al trabajo. Esa noche acabó borracho como una cuba. Además, disponíamos de pruebas que confirmaban que había pasado toda la noche en su casa debido a la intoxicación etílica. La coartada parecía consistente, hasta que los investigadores se enteraron de que encendieron una hoguera en la fiesta. Era una coincidencia interesante, porque el cuerpo de Raquel había sido calcinado en una hoguera. Por tanto, el teniente Larry Smart quería saber si había conexión alguna entre la hoguera de la fiesta y la escena del crimen. Fuimos recogiendo esos zoquetes para someterlos a un análisis forense. El teniente Smart envió las muestras de madera de la hoguera y de la escena del crimen al doctor en geografía Henry Grishinomayer, profesor asociado en la Universidad de Tennessee. Al principio no me entusiasmaba mucho la idea y creo que tampoco el teniente Smart. En fin, que yo no albergaba muchas esperanzas. Con un simple vistazo, el doctor Grishinomayer supo que la madera de ambas muestras era de aromo. Este árbol, parecido a la acacia, es extremadamente común en zonas desérticas y a menudo se utiliza en las barbacoas. Arde despacio y apenas produce humo. Pero prácticamente no había forma alguna de adivinar si ambas muestras de madera tenían el mismo origen. No tenían marcas de sierra peculiares, y los anillos no aportaban ninguna información útil. Es un tipo de madera con pequeñas vetas por todos los anillos. En consecuencia, si lijamos la superficie, dichos anillos no quedan muy delimitados. Yo estaba bastante desanimado, sobre todo porque se trataba de una buena evidencia. Pero el doctor Grishinomayer se acordó de lo siguiente, de una nueva prueba sobre la cual había leído algo y que permitía identificar la huella química de la madera. La espectroscopia de plasma inducida por láser es realmente algo reciente, lleva muy poco en funcionamiento. Sin embargo, ahora es utilizada por el FBI, se usa en contraterrorismo y la experta en el tema es una tal doctora Martin. Envió las muestras de madera a la doctora Madhavi Martin del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, Tennessee. Colocamos la madera debajo del haz de luz del láser y provocamos una chispa en la superficie de la muestra. Todos los elementos, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, carbono, aparecieron al instante. La chispa, conocida como nube de plasma, contiene todos los elementos químicos de la muestra. Y el espectrómetro consigue identificar todos esos componentes. La mayor parte de los elementos químicos son comunes, pero otros no. Estos en particular contenían titanio, lo cual me dejó anonadada. Vimos titanio en abundancia en todo el espectro cromático. El titanio no es un componente natural de la madera. Esto sugería que su árbol originario crecía cerca de una zona industrial, donde el titanio contaminaba las aguas subterráneas. 11 troncos fueron analizados, 8 pertenecientes a la escena del crimen y otros 3 de la hoguera. Todos tenían los mismos componentes químicos e idénticos niveles de titanio. Fuimos capaces de establecer que las dos muestras de madera coincidían en un 99,99% en su composición. Ambas procedían del mismo conjunto de árboles, si es que no eran del mismo ejemplar. Esto fue una primicia para la ciencia forense. Nunca antes dos muestras de madera diferentes que tenían que ver con un mismo crimen habían resultado tener la misma huella química.
En un 99,99%. Es asombroso. Me quedé pasmado. Si alguien hubiera venido y nos hubiera dicho que tenían una certeza del 90% de que la madera procedía del mismo árbol o del mismo bosque, ya de por sí nos hubiéramos quedado impresionados. Dado que la madera de la hoguera era la misma que la utilizada para quemar el cadáver de Raquel, esto suponía ser una prueba casual y a la vez excepcional, que apuntaba a Andrew Tollison como el asesino. O tal vez no.